Esta es una de las calles más comerciales de lo que sería Gamla-Stan. Se podría asemejar a lo que sería la calle Alfonso de Zaragoza, con sus tiendecitas típicas de productos artesanales típicos suecos. Es un poco la calle a la que suele estar la gente cuando viene y quiere llevarse un bonito recuerdo de Estocolmo a su casa, por así decirlo. Esta es una de las tiendas típicas de caramelos suecos, que se llama Pulka Gris y lleva en Estocolmo desde 1860. ¿A qué no sabes a qué me recuerda esto? No, ¿a qué te recuerda? A los adoquines, de los que yo tengo recuerdo de cuando era niña y me costaba acabármelos un montón de días. Bueno, pues esto es la versión sueca del adoquín de Zaragoza. Tack så jättemycket. Ha en trevlig dag. Hej då. Estocolmo es muy bonito y esta zona especialmente a mí me recuerda mucho a Zaragoza y es donde suelo traer a la gente, principalmente porque tiene la estatua de San Jorge y su dragón. ¿Pero es el nuestro San Jorge? Es el mismo San Jorge con una leyenda diferente, pero sí. Esto es orgullo aragonés. Orgullo, orgullo. Yo aquí traigo a todo el mundo para que la vea y decirles, mira, este también está en mi tierra.